Bueno, buenos días. En primer lugar, a nivel institucional, agradecer en nombre del comisario provincial de jefe de Granada la invitación a la Policía Nacional a este evento. A mí me gusta hacer una pequeña introducción para que la gente conozca un poco el funcionamiento de la policía. Esto es a nivel central, digamos, en Madrid, y esto es reproducible a nivel territorial en cada una de las provincias, sobre todo de más o menos extensión. Policía Judicial, todo el mundo más o menos sabe a qué se dedica, delincuencia en general, robo, homicidio, delincuencia urbana, información, tema de terrorismo, policía científica, los que buscan el ADN, las huellas, este tipo de cosas, seguridad ciudadana son estos coches que se ven por las calles con distintivos. Y Extranjería y Fronteras tiene varias funciones, que es donde está la UCRIF, en este caso donde trabajo yo. En primer lugar, tiene el control asignado por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el control fronterizo, y realiza tanto labores de policía de frontera como de policía administrativa, y en este caso la SUCRIF, la Unidad contra la Red de Inmigración Ilegal y la Falsedad de Documentales, realiza funciones de policía judicial en cuanto a la investigación, ya sea de tráfico de personas, que es lo que se conoce como la inmigración ilegal, trata de personas, los derechos relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros y cualquier otra actividad delictiva orientada a regularizar extranjeros de manera regular. Pongamos, por ejemplo, los matrimonios falsos o las parejas de hecho, siempre que estén orientados a que un ciudadano extranjero se regularice. Bien, yo llevo desde 2009 en extranjería, en concreto en la unidad de investigación de la UCRIF. Vamos avanzando muy lento, pero algo se va avanzando en el tema sobre todo de la trata y la trata de menores. En los primeros años que yo trabajé aquí, cuando se judicializaba alguna investigación, los jueces, hombres y mujeres, resultaba llamativo que lo único que preguntaban y parecía relevante para la investigación era si las mujeres, en este caso porque son el colectivo más victimizado en la prostitución o en la explotación sexual, si estaban porque querían o habían sido obligadas de alguna manera. Entonces no se entendía que quizá esa persona que se está prostituyendo, aunque sea por su propia voluntad, es que realmente no tiene otra opción en la vida que aceptar que le impongan esas condiciones. Afortunadamente se ha ido avanzando y sobre todo nos hemos ido sensibilizando, toda la sociedad en general y en este caso la judicatura y la policía en concreto. El delito de trata se comete, la distinción entre trata y tráfico de personas, el tráfico siempre exige cruce de frontera y la trata se puede ser víctima de trata incluso en su propio país. De hecho, en el último tiempo, sobre todo personas, mujeres que tienen algún tipo de adicción o algún problema de conducta, pues se ven españolas, se ven obligadas a ejercer la prostitución para poder hacer frente a esa necesidad que tienen y son víctimas de trata, incluso de los delitos conexos, porque no olvidemos que en el caso de la explotación sexual hay otros delitos conexos que van de la mano. Hablo del tráfico de drogas en concreto y es una actividad que le reporta unos beneficios mucho mayores a quien explota en la prostitución a alguien, sea mayor o menor, que la propia explotación sexual, porque la explotación sexual, digamos que quien pone la empresa, llamémosle a esto empresa, y crea un piso de prostitución porque ha habido un traslado de los locales donde se ejercía o se explotaba a mujeres hablo de Granada en concreto, hacia viviendas particulares donde se ofrece una mayor garantía para las personas que explotan, porque se necesita una orden judicial para entrar en una vivienda. Salvo que algún vecino se queje, es más difícil de detectar y últimamente incluso se están utilizando los famosos pisos del Beer and Beer, estos de alquiler vacacional por una estancia corta, una semana, para evitar que se les localice. Nos vamos cambiando continuamente de provincia, estamos 5 o 7 días en Granada y luego nos vamos. Entonces, hecha esa distinción entre tráfico y trata, el Código Penal establece que puede ser con origen, con destino o en tránsito o en el territorio nacional.
¿Cómo? Pues las formas son diversas, con violencia, con intimidación, con engaño, abusando de situación de necesidad o de vulnerabilidad. En este sentido ha habido, igual que establecía antes ese parámetro de cambio de cuando preguntaban si la persona estaba porque quería o no, antes las mujeres, sobre todo hablo porque la prostitución se nutre de víctimas también de la propia Europa, no solamente vienen de otras zonas geográficas. Bueno, dentro de esas víctimas que vienen de Europa, en concreto en algunos colectivos o en algunos orígenes concretos de Rumanía o de Lituania, era donde más se ejercía la violencia hacia las mujeres para obligarlas a que se prostituyeran. Ahora ha habido un cambio y casi que, aparte de que hay unos reclamos diferentes a la hora de captar a una mujer para traerla y obligarla a prostituirse, se busca más la familiaridad y la conexión entre la organización y las víctimas. Me estoy refiriendo en concreto a que se busca a alguien que ha estado en el instituto, en el colegio o que es del barrio de la persona que luego a través de otro la capta y la trae a Granada o a España o a cualquier otra provincia a explotarla. ¿Qué juegan con eso? No hace falta decirle a nadie te voy a matar o te voy a amenazar o ponerle una pistola en la cabeza, porque lo que se detecta en las víctimas de trata, sobre todo en explotación sexual, es una vergüenza y una deshumanización tremenda. Esto que dice que la gente no, esto es el oficio más antiguo del mundo, eso es una aberración decir eso. Esto es una cuestión de género y de superioridad de los hombres sobre las mujeres y de un aprovechamiento de la pobreza y de las condiciones de inferioridad. Pero bueno, entonces se utiliza este tipo de artimañas. Ya sabes que conozco a tu hermano, ya sabes que sé dónde vive, ya sabes, en otros sitios sí, se sigue quizá intimidando con el sicariato, sobre todo en América Central y América del Sur, pero también se juega mucho con esos factores de relaciones íntimas de alguien que teóricamente ha venido a España a trabajar de empleado de hogar o cuidando a una persona mayor, o en países como Rusia o Bielorrusia o Ucrania, que se supone que han venido de azafatas de congreso y realmente están trabajando en un club, atendiendo o alternando, tomando copas con señores, y lo digo porque lo he visto y lo he vivido y lo vivo a diario, con señores que pueden ser sus abuelos. No estoy hablando de un señor que va, es un señor de nivel económico alto, de entre 60 y 80 y muchos años, que, bueno, en este tema de la trata con fines de explotación sexual hay un condicionante importante en el subconsciente macho, yo soy hombre, que no sé qué juega o qué entra en la cabeza cuando alguien ve en un anuncio de citas o de casas de citas o de, en definitiva, de contactos sexuales, cuando ve el número 18 al lado de una foto de una persona aunque no se le vea la cara. No sé qué es lo que pasa en la cabeza de los hombres, pero cuando entra en un club o en una vivienda y lógicamente hay una documentación contable bastante rudimentaria, en concreto son libretas con anotaciones con nombres supuestos de los que utilizan estas mujeres para trabajar, y casualmente quien luego resulta ser menor o por su aspecto físico parece que tiene 18 años o menos, casualmente cuando miras la relación de servicios que hace, dobla o triplica al resto de mujeres. Entonces, no es que simplemente el atractivo físico llame, sino que el cliente potencial de este tipo o el usuario de estos servicios va buscando, no sé, parece como si fuese un espermatozoide que ha evolucionado y le han crecido patas y va buscando ser el primero, cuando realmente si va a un sitio de estos, dudosamente podrá ser el primero, pero bueno. Bueno, en cuanto a las maneras, existen varias conductas: la captación, el transporte, el traslado, el acogimiento, la reciba o la transfiera. Antes hablaba de estos pisos del bir and bir, pero también existe una conexión entre las organizaciones que tienen locales en distintos sitios. Hablo de España. Digamos que renuevan, en esa mercantilización de las mujeres, renuevan un poco, perdón por la expresión, el mercado, y de aquí la llevo a Almería, de Almería la llevo a Motril y de Motril la llevo a otro sitio, con lo cual genero, y yo hablo con aquel, oye, que tengo 5, me las cambia por otras 5, así funciona este mundo.
Bueno, la trata, por desgracia, no solamente es con fines de explotación sexual, es para trabajos en situaciones de semiesclavitud. Entendamos, por ejemplo, alguien que viene aquí a Granada, a la zona de Poniente, que hay muchísimo ajo, espárrago y otro tipo de cultivos, y alguien que hace como, antiguamente yo soy de pueblo y además de campo, alguien le llamaban manijero, alguien que se encargaba de buscar fincas donde llevar una cuadrilla a trabajar, pues eso sigue existiendo, una especie de capataz que busca una finca donde ir a recoger ajo y trae desde la madre, el padre, hasta los niños con 5 años, cogiendo ajo no por jornada, sino por destajo. Con lo cual un niño está de 7, 8, 10 años, alguien que tenga fuerza física, recogiendo ajo o espárragos, y ese que hace, ese manijero, como yo he llamado, es el que negocia con el dueño de la explotación cuánto le va a pagar a él, y él luego le da el porcentaje que considere oportuno a el resto de personas que han trabajado para él. También existe, para cometer actividades ilícitas, estos grupos de carteristas o gente que a lo mejor alecciona a niños pequeños de unos cuantos años y los lleva 8 o 10 años, les lleva a un establecimiento, mientras uno entretiene a la señora, pues el otro le dice que le enseñe otro modelo de móvil, y mientras tanto lo cojo y fuera me está esperando la persona que está esperando que yo saque el botín que he conseguido en esta tienda. El trasplante de órganos y los matrimonios forzados. En cuanto a los orígenes de las personas que vienen a España, son diversos, y en el caso de, como antes mencioné, en el caso de Europa, pues principalmente de Rumanía y Lituania, y dándose los condicionantes que había dicho. Incluso hay un hombre con cierto atractivo físico, que es el que se encarga de captar a mujeres en zonas deprimidas o en zonas rurales donde hay poca comunicación. Le ofrece tener una relación, venir a España de turismo, hacer cualquier otra cosa, y una vez que llega aquí la pongo a disposición y me vuelvo a otro sitio. África, como ha mencionado Javiva, el principal surtidor de víctimas de trata es Nigeria, aunque si bien de tráfico de personas, con una diferencia abismal, es Marruecos y otros países como Senegal o Ghana, en fin, pero esto hablaríamos de tráfico. En cuanto a América Central y América del Sur, pues casi fundamentalmente es para explotación sexual, tanto de mujeres como de transexuales. Y en el caso de Asia, pues para trata laboral o trata sexual. En cuanto a los protocolos que existen, y que por eso ahora explicaré por qué se aplica, aludiendo a lo que decía antes Javiva, por qué se aplica el protocolo MENA antes que el artículo 59 de la Ley de Extranjería, en principio sería por el principio de especialidad. Entonces, en las competencias que tiene la Policía Nacional a nivel de extranjería, cuando llega, por ejemplo, una patera o otra forma ilegal de entrar en territorio nacional, se hace una especie de cribado. Los hombres van a un sitio, los que por cuestiones obvias se ve que son niños se apartan, y las mujeres también, las embarazadas, y luego se empieza a hacer una especie de entrevista, pues preguntando a hombres y a mujeres que en principio pueden ser mayores, cuál es el objeto del viaje o con quién ha contactado, si tiene dinero, en fin, tratar de determinar si es posible que venga no solamente como un inmigrante más, sino como alguien que es víctima de trata. Entonces, mucha gente de la que llega dice, buscando el amparo de la minoría de edad, dice que es menor de edad, y luego se activa el protocolo MENA, se le traslada a un centro de menores, en el caso de Andalucía, de los que son de la Junta, ingresa aquí, y a nivel de la policía se concierta con este centro un día en el que estos menores o supuestos menores se trasladan a la comisaría, se les hace una reseña dactilar y fotográfica, y si hay dudas sobre su edad se trasladan al hospital, en este caso al maternal, donde se hace una radiografía de la muñeca y se determina la edad.
En este procedimiento de MENA interviene el Ministerio Fiscal, en este caso el fiscal de menores, que es quien, una vez que le remiten ese informe médico diciendo que es mayor o menor, pues se hace un decreto de minoría o un decreto de mayoría. El decreto de minoría pues continúa en el centro de menores y empiezan los trámites de tutoría de la entidad pública, y en el caso de que sea mayor pues pasaría el mismo procedimiento que el resto de personas mayores que vinieron en esta patera. En el caso de las víctimas de trata menores de edad, las organizaciones no suelen trasladarla en la misma, el medio de entrada ilegal más común, la patera, no suelen traerla en la misma patera donde trae nombre. Suelen buscar que en el mismo día y horas en el que están entrando varias pateras y que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que es quien por competencia tiene la vigilancia del mar, están ocupados recogiendo a estas personas y trasladándolos a la costa, pues otra patera con menores llega a las costas, a otra zona donde se supone que la vigilancia es menor, y por ahí buscan en principio evadir los controles policiales. Pero aunque sean localizadas y se les ingrese en un centro de menores, ya sea porque la minoría de edad es evidente o porque, bueno, una vez hechas las pruebas resulta menor, la propia organización ya le da un teléfono con un número al que tiene que llamar y ya le he dicho cómo tiene que actuar e incluso cómo tiene que contestar a las preguntas que le hagan. Y no es la primera, se da con bastante asiduidad que alguien que incluso lleva 10, 15 días en un centro de menores, pues un día, sin haber por qué ni por qué no, desaparece. Y casualmente se ha visto en el centro hablando a través de la verja con alguien que, bueno, puede ser de su mismo origen geográfico, o en principio dice que era un familiar, que era un amigo que conoce, que se ha enterado que está aquí, pero es realmente el que ha venido, el que está esperando para llevarla, porque España no solamente es la puerta de entrada, sino es el tránsito para ir a Europa. Muchos de ellos vienen para ser explotados, ya sea laboral o sexual, en Reino Unido, en Alemania o en cualquier otro sitio. Bueno, una vez que estas personas alcanzan la mayoría de edad, los que se le ha dado el tratamiento de menor, pues ya sí que entraría se le aplicaría el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que establece un periodo de restablecimiento y reflexión que yo entiendo personalmente que es necesario, porque alguien que ha sido vejado, humillado y, como ha dicho Javiva, lo primero que le hacen es violarla. Entonces, alguien que ha sido tratado de esa manera necesita ese periodo de restablecimiento y de reflexión para, aparte de pensarse si se denuncia o colabora o no colabora con las autoridades, pues que medianamente a nivel psicológico esté fuerte para poder afrontar esa entrevista. Pasado ese periodo, si la persona haya colaborado o no haya colaborado, en principio a todo el mundo que se le considera por esa entrevista o por los informes que hacen los trabajadores sociales, tanto de la entidad pública como de las ONGs con las que también colaboramos estrechamente, pues se le pide una autorización de residencia como víctima de trata, que es por 5 años, aunque la tarjeta, el documento físico, se renueva anualmente. Y una vez que alcanzan la mayoría de edad pueden optar o por el 59 bis o por haber estado tutelado por una entidad pública como menor de edad, también se regulariza. Entre los factores psicosociales de las víctimas, sobre todo con fines de explotación sexual, como mencionaba antes, de ese hombre cavernícola que va buscando en estos sitios esto en concreto, aunque sea repetitivo, reitero que lo de la explotación sexual es una cuestión de género y una cuestión de machismo y de aprovechamiento de las situaciones de pobreza y de inferioridad. Hay unas dificultades añadidas en el caso de las chicas, de las niñas que son víctimas de trata. Como he dicho, alguien que ha sido obligado a ejercer la prostitución, lo primero que siente cuando tiene delante a alguien, y yo suelo cuando empiezo una entrevista con una mujer que ha sido
prostituida, explicarle que no tengo ningún tipo de... Bueno, que me vea como un profesional, como un médico al que va, pero la gente muestra una reticencia, cuesta ganarse la confianza y cuesta que alguien rompa ese silencio y que cuente cómo ha sido su vecino o su amiga la que le ha propuesto venir a España a hacer algo que en principio incluso saben que vienen a ejercer la prostitución, pero no le explican que esos supuestos, lo único que te vamos a cobrar es el viaje de ida desde aquí hasta España, y luego si tú me quieres dar alguna gratificación, cuando llega aquí la cosa cambia. Se inventan supuestos pagos, mordidas a policías, supuestos pagos a funcionarios de extranjería, supuestos pagos en los controles fronterizos, para, si realmente un billete desde cualquier país de Sudamérica o de Centroamérica a España vale, depende de la temporada, entre 500 y 1000 y pico euros, pues me debe 5.000, y estos 5.000 euros me los vas a pagar en 3 meses. ¿Cómo pagas tú 3.000 euros, o sea 5.000 euros en 3 meses si no tienes un trabajo? Y además yo, que sé que tú estás en situación irregular y que has venido aquí como turista, pues te asusto diciéndote que ese cliente que ha entrado antes y que ha estado con aquella chica, ese es un policía al que yo le pago semanalmente 300 euros. Que tú, si vas a la policía, te van a deportar. Por supuesto, esto de explicarle a alguien que sepa, o sea, que alguien sea conocedor de que la propia ley de extranjería establece que si alguien denuncia ser víctima de trata, le van a dar una autorización de residencia, pues nos interesa. Tú antes has mencionado los que habéis venido de Honduras, ¿o de Panamá. Las cuestiones religiosas, es bastante difícil. Entonces, siendo menores, cuesta aún más, porque en ese periplo, cuando alguien ha sido violada, lo primero que siente es vergüenza, y existe además un error a la hora de su concepción, por lo que luego mantenemos contactos con Javiva o con el compañero que viene del centro de Loja. A veces se hace una ampliación de la declaración y les preguntas cómo están, cómo les va. Los ves que con el paso del tiempo se han restablecido, que ya se sienten integrados, pero siguen con ese miedo y con esa vergüenza a decir: yo sé que tú sabes lo que me han hecho, lo que he estado haciendo, y no me lo perdono, y entonces siento realmente vergüenza. Entonces, para que alguien cuente ese periplo y cómo le captaron, por ejemplo, en Nigeria, y le ofrecieron un viaje en una moto, vamos a ir hasta aquí y desde aquí, y ahora para pasar esta frontera tienes que dejarte que te viole ese militar, y si dices algo es bastante difícil.